Pertenezco a Interactiva Comunicaciones, es una productora que tiene 14 años, está dedicada a lo audiovisual. Estoy, realizando documentales desde hace 12 años. Los documentales que he realizado han sido de temas sociales, temas de denuncia. Trabajo muy de cerca con comunidades indígenas, poblaciones que conviven con la actividad minera. Y este es mi primer documental histórico y que ha requerido muchísimo trabajo de investigación. Yo como directora de Interactiva Comunicaciones, mucho de mi trabajo se basa en investigación, porque cuando voy a las zonas a grabar, por ejemplo, a rodar en una zona minera, tengo que tener un acercamiento con la población, convivir con la población, y no es que llegas con tu cámara y te pones a filmar, sino que tienes que tener autorizaciones de estas poblaciones, tienes que ganarte la confianza y también saber quiénes son, digamos, autoridades ahí. Por ejemplo, en zonas indígenas están los APUs, ¿no? Ellos mediante una asamblea tienen que aprobar que ustedes puedan ir, grabar, tener autorizaciones de poder circular en sus áreas. Igual en zonas andinas, son las poblaciones andinas que tienen también su asamblea, mediante asamblea se aprueban este tipo de actividades, por ejemplo, de poder hacer registro. Y bueno, yo estoy acá para poder comentarles un poco de cómo ha sido el proceso de creación del documental Rojo Profundo, que es un documental que ganó un fondo del Ministerio de Cultura, y gracias al Ministerio de Cultura estoy acá también pudiendo hablar de este documental. Este documental, por ejemplo, ha nacido hace 5 años, no es un proceso corto. Todos los materiales que ustedes ven, de fotográficos, incluso del fotógrafo que está revisando archivos periodísticos, son materiales que ha sido de un largo proceso de investigación, de recorrer archivos históricos, por ejemplo, del Canal 7, del diario La República, de La Mauta, el diario El Peruano, y también archivos de documentalistas, realizadores como Nora Levisque, Pancho Adriancén. Y realizar un documental también es muy costoso. Por ejemplo, nosotros para comprar material en Canal 7 nos ha costado como 400 soles el segundo de material, entonces también hay que pensar de cómo vamos a recrear tu narrativa, ¿no? Por ejemplo, acá en este caso, como necesitamos muchísimo material de archivo, hemos recreado con el fotógrafo algunas secuencias. Era difícil poder construir todos estos hitos históricos, digamos, con materiales netamente de archivo, sino también que teníamos que generar estas imágenes. Como les comenté, el documental nació hace 5 años, ha sido un proceso largo de investigación, no solamente en la investigación de ir a estos archivos, sino también en poder conocer al personaje y poder, a través de la vida de este personaje de izquierda del país, uno de los más grandes representativos de la izquierda del país, poder contar diversos hitos históricos del país, ¿no? Por ejemplo, acá estamos narrando desde los años 70, cuando estaba el gobierno de Morales Bermúdez, y convoca elecciones. Hay elecciones y hay la convocatoria a la constituyente. Y en la convocatoria a la constituyente es que fue elegido Javier Ruiz Canseco, ¿no? A raíz de tener una bancada muy grande en el Congreso, en la constituyente, es que se promueven leyes que tengan una visión más de país. Por ejemplo, yo yendo a la biblioteca, pude revisar todos los archivos de cómo eran antes los debates, por ejemplo, la constituyente, ¿no? Cómo eran los debates entre la izquierda y la derecha, y había un debate inteligente, con argumentos, y que tenían una mirada más de visión de país, no como ahora, que es un congreso más individualista, que están pensando en enriquecerse de manera más personal y no tienen una mirada de país, ¿no? Y otra de las cosas importantes que creo que tiene el documental es la importancia de ser política en el país, la importancia de participar en la política y la importancia de vigilar la política, ¿no? En este caso ustedes, por ejemplo, como futuros realizadores, también tienen como visión poder también vigilar, observar, ¿no? Entonces creí importante yo traer el documental acá, poder hablar de estos temas y que ustedes también puedan realizarme preguntas, ¿no? Podremos, no sé, preguntar, levantar la mano y hacer como una ronda de preguntas y yo continúo con esta charla. ¿A qué se refiere con lo que había mencionado antes, que el segundo valía 400 soles? O sea, del video cada segundo 400 soles, ¿o a qué exactamente se refiere? Sí, cuando
Yo hablo de hacer un documental de archivo, como es en este caso, por ejemplo, ¿no? Que estoy usando muchísimo archivo, tanto fotográfico como fílmico. Es carísimo porque cada segundo te cuesta 400 soles en el canal del Estado, cada segundo. Así que imagínate, un minuto necesitamos 60 segundos. ¿Cuánto sale eso? Sale como 2.000, ¿cuánto saldría? 2.400 soles el minuto. Por ejemplo, acá, ¿no? En este caso del documental, nosotros hemos tenido que recurrir también a grabar, a hacer dirección de arte. Por ejemplo, hay periódicos que están en un kiosco colgado. Eso no es que son imágenes del pasado, sino que yo he tenido que ir a la biblioteca, conseguir esas portadas de cada medio de comunicación, imprimir esos periódicos, o sea, darle formato de periódico, conseguir un kiosco, colgar esos periódicos, ¿no? Y tener todas esas portadas que habían en ese entonces. Es reconstruir toda esa escena para poder tener esas imágenes. Me cuesta mucho más barato hacer eso que comprar imágenes de un medio de comunicación. Yo estoy hablando del canal del Estado. Los canales privados, por ejemplo, tienen un costo más comercial, mucho más alto. Entonces es bien difícil poder reconstruir una narrativa si no tienes, por ejemplo, fondos del Estado. En este caso, el Ministerio de Cultura tiene la dirección, ¿no?, de audiovisual y fomenta cada año a convocatorias para postular a fondos. Si nosotros no hubiéramos tenido o hubiéramos ganado esos fondos, no hubiéramos hecho posible este documental. Es imposible hacer un documental de esta naturaleza si no cuentas con fondos del Estado. Sí. Yo creo que uno de sus principales desafíos a partir de ahora va a ser enfrentarse a aquellos detractores que van a decir que su documental es, lastimosamente, porque ellos no sé si no están informados, pero van a decir lastimosamente que es una propaganda de izquierda. Yo creo que esa es uno de sus mayores retos. Lo he escuchado, no voy a decir nombre, pero lo he escuchado desde hace ya rato de otros documentales, incluso podría citar el documental La Revolución y la Tierra, y que lastimosamente tiene detractores del mismo tipo, que la acusan de ser izquierdista, le acusan de tomar parte de un partido, cosa que, bueno, en mi opinión personal, en su documental yo no he visto. Lo que yo he visto es historia, y quien no conoce nuestra historia va a poner a repetirla, es una frase muy conocida. Y también pienso que Díez Canseco fue uno de aquellos izquierdistas de verdad, por decirlo así, porque empezó con un acto altruista. Él empezó con una discapacidad, lastimosamente empezó con una discapacidad a pesar de provenir de clase alta, y que fue encontrándose con la población que más necesitaba, que más lo necesitaba, que necesitaba más recursos económicos, que necesitaba más apoyo, y con el pasar de los años fue agrupando ese sector sin ninguna finalidad política. Él no empezó con una finalidad política, él empezó con un acto altruista y fue construyendo hasta que se insertó en la política, y es ahí donde se forma el partido. No como otros sectores de izquierda, porque hay que separar las izquierdas, en las que se empieza con un político y se implantan los ideales, y a partir de ahí nacen los problemas, nacen la idiosincrasia que lastimosamente con el pasar de los años se menean. Pero yo pienso que Díez Canseco, por lo que me ha demostrado su documental, que es una persona que es de aquellos izquierdistas de verdad que querían un cambio, una revolución para el pueblo en todo el país. Yo pienso que usted se va a tener que enfrentar a esas personas, a esos detractores que van a acusar a su documental lastimosamente, falsamente, de ser una propaganda izquierda. ¿Qué opina usted sobre eso? He hecho documentales sobre industrias extractivas, donde hay contaminación ambiental, donde hay devastación, enfermedades, digamos, que ocasionan esta contaminación. Y siempre han habido campañas de medios de comunicación de la derecha en el cual hablan que somos anti-inversión, somos terroristas, por hacer documental que denuncia. Y en este caso, por ejemplo, en El Rojo Profundo, desde antes del estreno, se armó toda una campaña para hablar de que el Ministerio de Cultura debería de cerrarse, no tanto el Ministerio de Cultura, sino la Dirección Audiovisual, porque financia este tipo de documental, sin haber visto el documental, o sea, ni siquiera lo habíamos estrenado. Y había una oposición en contra del documental, y hasta hace poco, hace un mes, que había
habido todo un debate en torno a los fondos que da el Ministerio de Cultura a los documentales a raíz de Rojo Profundo. La campaña va a seguir, nosotros vamos a seguir buscando espacios para proyectar el documental. No estamos en cine, lastimosamente, porque es difícil, pero vamos a buscar espacios alternativos para poder proyectar el documental, hablar de una parte de la historia de este país, la historia política de este país, que es súper importante que ustedes como estudiantes y los jóvenes puedan ver el documental y saber un poco de la historia de nuestro país. Porque lo que vivimos ahora hay un descrédito total de la política actual y creo que sirve mucho de ejemplo ver este documental, que no solamente fue Javier, también fue toda una generación de izquierda peruana. Incluso en la derecha, como yo comentaba, ¿no? Yéndome a la biblioteca y ver todos los debates que había entre la izquierda y la derecha, había debates de argumentos, había una visión más de país. Y creo que es importante ver lo que ha pasado antes para que no siga pasando en lo que estamos viviendo actualmente, que hay una precariedad en la política. Entonces creo que es importante concientizar a jóvenes, hablar de política, que es importante hacer política, que es importante saber elegir también, ¿no? Y también vigilar como periodistas, como comunicadores, ¿no? Fiscalizar desde el lugar donde estemos. ¿Por qué comenzar con la izquierda y si tienen pensado ser alguno de la derecha? Yo trabajé en la Comisión Investigadora de Delitos Económicos y Financieros del gobierno de Fujimori y me parecía que era súper importante destacar, por ejemplo, el tema de corrupción en el país y cómo Fujimori había vaciado las arcas del Estado, cómo privatizó empresas públicas para beneficio personal. La reflexión era poder también transmitir las cosas que he vivido junto al trabajo que hice con Javier de Canseco. No pienso hacer un documental de derecha, pero como ya comenté, hacer un documental de este tipo es muy costoso. Si no ganáramos los fondos digamos, del ADACO, no hubiera sido posible. Después de hacer un documental, después de hacer toda la realización, tiene un trabajo muy duro, pero este tipo de documentales, por ejemplo, de política, solamente te financia el Ministerio de Cultura y yo me he quedado endeudada para la postproducción de este documental. Entonces, no es como hacer un documental ambiental o de otra naturaleza que puedes conseguir fondos de otros lados, ¿no? Incluso fondos internacionales que financian más una mirada ambiental, una mirada desde las voces de las mujeres o lucha LGTB o el tema de discapacidad, por ejemplo, ¿no? El tema netamente político es muy difícil conseguir fondos. Entonces yo no volvería a experimentar en realizar un documental político una vez más, porque es muy difícil a nivel económico, incluso para poder hacer recorrido de festivales o buscar su distribución. Se cierran muchas puertas justamente porque son documentales políticos. Buenas noches. Primero, bienvenida y felicidades por el documental que realmente ha quedado bastante bien. Y mi pregunta iba con respecto al nombre. Quisiera que nos explique un poco más el por qué elegir el nombre de Rojo Profundo y otra pregunta más hacia su opinión. ¿Qué es lo que opina acerca del panorama actual de la izquierda peruana? En la pandemia yo me puse a leer todas las entrevistas que había dado Javier desde los años 70 y todas las entrevistas más personales. Me dediqué mucho a leer todo su testimonio, a ver videos. Creo que fue el momento que yo ya ahondé mucho más en conocerlo mucho más de cerca. Y justo había una entrevista cuando él fue candidato a la República que le hacía un periodista de Domingo, del diario La República, en el cual le preguntaba, digamos, hacía todas las preguntas a nivel personal, qué le gustaba hacer, qué tipo de música le gustaba. Y entonces Javier empieza a hablar su interés por el cine, y a Javier si no hubiera estudiado, si no hubiera dedicado a la política, no hubiera sido cineasta, ¿no? En todas sus entrevistas personales se destaca mucho eso. Y bueno, al finalizar la entrevista hay un párrafo tipo más personal del periodista en el cual dice, porque le pregunta, ¿no? Javier, ¿qué hubiera sido tú si no hubieras sido político?
y si hubiera sido cineasta. Y el periodista hace un juego de palabras y pone así como si Javier no hubiera sido político, hubiera sido cineasta y quizás una de sus primeras películas sería sobre su vida y definitivamente se llamaría Rojo Profundo. Y yo justo estaba cerrando el proyecto de la carpeta, porque uno para poder postular a fondos hay que hacer una carpeta en el cual hables de la narrativa de tu documental, presentar la escaleta, tu personaje, toda tu investigación, el presupuesto. Y yo estaba ya cerrando la carpeta, estaba desesperada en conseguir pensar en algún nombre del documental. Y cuando leo ese último párrafo en el cual dice Javier hubiera escrito su propia película y se llamaría Rojo Profundo, me encantó, ¿no? Fue como me quedé con eso, ¿no? Creo que define bastante a Javier, porque Javier se considera, o sea, a los socialistas, a la gente de izquierda, en esos tiempos, también en los años 70, se le calificaba como rojos, ¿no? Y yo creía, o sea, cuando leí ese párrafo fue como, me pareció increíble que me diera luz, ¿no? Esa entrevista y poder quedarme con ese título, ¿no? Rojo Profundo, porque Javier era rojo y creo que era una persona muy profunda, muy coherente, ¿no? Me preguntabas también sobre el tema de la izquierda en el Perú, tanto la derecha, la izquierda, el centro, estamos pasando por una crisis política terrible justamente porque no nos interesamos en la política, justamente porque los jóvenes no se interesan en la política y no sentimos que la política es el día a día. Todos nuestros actos, digamos, en el tema de la deficiencia en la educación, el tema del medio ambiente, todo tiene que ver con la política. Y tenemos un distanciamiento de no querer ver que sí, la política es todo, es medio ambiente, es salud, es educación, y creo que eso es nuestro principal problema, ¿no? de la ciudadanía en general. Sí, una pregunta, digamos, ¿qué consejo le darías a los futuros cineastas que también, digamos, desean hacer alguna especie de película y que se vea con muchas trabas, ¿no? En el camino, ¿qué, digamos, mensaje le podrías dar a esos jóvenes que también quieren hacer un documental pero no se atreven porque tienen miedo a la plata, a los actores o de repente el archivo, no sé, ¿no? O el acceso a una comunidad, ¿no? No sé, ¿tú qué tienes experiencia en eso? Yo les recomendaría mucho, en primer lugar, si quieren hacer un documental, investigar, ¿no? Y empezar, si tienen una cámara, empezar a grabar desde la investigación. Si quieren hacer, por ejemplo, un documental sobre un tema ambiental, poder conocer la realidad, no desde un escritorio, no desde una computadora que googleas y buscas información, sino desde el lugar de los hechos. Tener un acercamiento, por ejemplo, en el caso del medio ambiente, tener un acercamiento con estas poblaciones que están denunciando la contaminación, poder hablar con la gente. Hay un primer paso, ¿no? Es tener este acercamiento, poder empezar todo el tema del proceso de investigación, conocer al personaje, conocer el lugar. Entonces, no es fácil hacer un documental, no es que vas, grabas, sacas tu cámara, vas, grabas, haces entrevistas y vuelves y sigues grabando lo que te falta. Sino tiene que haber también un tema de empatía con las poblaciones, de poder conocer qué dificultades hay dentro, ¿no? Cuál es el contexto, cómo se viene dando. Por ejemplo, el tema ambiental casi siempre hay fragmentación, siempre hay poblaciones que están a favor, otras que están en contra de la minería, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que vivir esa realidad, qué es lo que están viviendo estas poblaciones. Un poco convivir, ¿no? La principal recomendación para mí es el tema de investigación, ir y grabar, poder hacer pre-entrevistas, ir conociendo a los personajes. No es fácil, no es fácil. Sí les recomiendo que sean perseverantes, que puedan ver referencias de documentales, de otros documentalistas, de otros realizadores. En mi caso, ¿no? Que yo hice este documental sobre archivo, un documental histórico, y a mí, por ejemplo, me sorprende mucho que Perú no tenga material de archivo. O sea, yo he sufrido muchísimo en poder conseguir
materiales de los años 70 en Canal 7. Y me sorprende porque hay países como Chile y Argentina que tienen una cineteca en la cual puedes ir a buscar todos los archivos de los años 70, 80, donde han habido violaciones de derechos humanos, y en este país no hay. Por ejemplo, a mí me parece increíble que yo haya pasado 3 años de mi vida pidiendo material al Congreso de la República, donde Javier pasó más de 30 años de su vida y que el Congreso de la República no me haya dado material de archivo. Es increíble que nuestro país no tenga una cineteca, ¿no? Que no tenga estos archivos de acceso al público, de acceso a los investigadores, de acceso a los realizadores, a los documentalistas. Entonces, hay muchas trabas que vas a encontrar en tu camino, pero uno hay que ser perseverante, ¿no? Hay que ser perseverante, hay que trabajar mucho, no es que está ahí, las cosas sean fáciles, no, hay que ser disciplinado, si en una primera etapa hay que sentarse a escribir el proyecto, hay que ya ir construyendo, mientras vas avanzando en la investigación te va a arrojar material para poder armar una carpeta, para poder desarrollarlo y poder presentar a fondo. Si tú, por ejemplo, si uno no prepara una carpeta en el cual consideras todo el contexto, la narrativa que vas a hacer, las referencias sobre otros documentales, cómo quieres hacer tu documental, no puedes postular fondos, no vas a conseguir fondos. Entonces es trabajo, es dedicación, es sentarse a escribir, es salir a buscar, a investigar, a ir a hacer pre-entrevistas, a hacer la investigación, si no, no va a ser viable, ¿no? Entonces depende de cada uno. Y también dejar el último mensaje, que es importante que el cine es colectivo, no es individualista. Hay que involucrar amigos, a fotógrafos, no lo vas a hacer solo. Tienes que buscar gente que pueda trabajar contigo, que te acompañe en este proceso, porque si no, no va a ser posible, ¿no? Lo que sí para mí fue súper importante fue la etapa de investigación que me permitió armar la línea de tiempo, ¿no? Años 70, años 60, 70, 80, ¿no? Y cada hito, qué es lo que iba a buscar en cada entrevistado. O sea, de acuerdo a cada año, yo ya buscaba a quienes podía yo entrevistar. Entonces, ha sido súper importante para mi trabajo, para desarrollar este documental, poder armar esta línea de tiempo, que ahora justo hace una semana estaba revisando todos los archivos del documental y me encontré con esta línea de tiempo que me sorprendió, que casi todo lo que tenía en la línea de tiempo yo hace 2 años, 3 años, he desarrollado una historia del documental. Y yendo a tu pregunta sobre el tema de riesgo, ¿no? De rodar también en lugares de riesgo, no me ha pasado con este documental, he buscado, digamos, gente que es de izquierda, me hubiera gustado también entrevistar a gente de derecha, pero no, yo he rodado el documental en plena pandemia y fue difícil, ¿no? Fue difícil poder conseguir las entrevistas, fue como poco a poco y yo ya tenía que cerrar el proyecto, no logré, digamos, ¿no? Pero me hubiera gustado. Pero en el caso concreto de tu pregunta de rodajes en zonas de riesgo, por ejemplo, sí me ha pasado. Yo tengo un documental que se llama La vida no vale un cobre, que es sobre la minería en Espinar, donde el 90% de la población tiene metales en su cuerpo, conviven con una empresa minera suiza. Y bueno, yo hablaba de que hay zonas que uno va y hay poblaciones que están a favor y en contra, ¿no? En este caso concreto, a favor y contra de la minería. Y por ejemplo son los trabajadores los que más defienden la posición de defender a la mina, digamos, y las familias también, y el comercio. Entonces cuando uno llega a estas zonas, siempre te miran mal, siempre vas a tener gente que te va a cuidar, por eso es importante tener este acercamiento. Por ejemplo, nosotros cada vez que vamos a ir a rodar a este tipo de temas, buscamos siempre aliarnos con las poblaciones que están denunciando. Y siempre como que tenemos estas personas que nos cuidan, nos resguardan, nos ayudan a dónde vamos a llegar, buscar la ubicación y siempre están como protegiéndonos, ¿no? Es súper importante eso, pero además, por ejemplo, yo cuando rodé La vida no vale un cobre, vinieron realizadores de la Escuela de Cine de Cuba y vine a rodar con un equipo de la escuela, con una fotógrafa uruguaya, una fotógrafa
brasileña, un sonidista venezolano y así. Eran 6 extranjeros y éramos 2, 3 peruanos nada más. Y bueno, por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo hablaba de que el cine es colectivo. En este caso, por ejemplo, eran estudiantes de cine de la Escuela de Cine de Cuba, San Antonio de los Baños, y yo involucré a todos los estudiantes que podían para que vengan a rodar conmigo. O sea, por ejemplo, ahí sí hemos gastado pasajes y comida para el equipo, pero no me ha costado pues pagar a un director de fotografía, pagar a un director de sonido, que cada día más o menos te cuesta $200. Contratar a un director de foto, un director de sonido y así un director de arte. Entonces, si sacas la cuenta es elevadísimo, ¿no? En cambio, yo solamente pagaba pasaje de ida y vuelta para cada estudiante, para 20 días de rodaje, en el cual era peligroso también, pero sí pusimos, por ejemplo, en este caso, nos comunicamos con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, diciéndole, mira, estamos viajando con un equipo de extranjeros, somos tanto y necesitamos, ante cualquier eventualidad que se presente en la zona, tener un teléfono a donde llamar directamente, ¿no? Para que nos puedan, digamos, tener un acercamiento, un acompañamiento legal, porque no solamente es que las poblaciones que están a favor te pueden cuestionar o quizás te quieran quitar la cámara para que no grabes, sino también es desde el propio Estado. O sea, por ejemplo, hay muchas zonas, es la misma policía que te quiere quitar la cámara porque estás grabando, estás atentando supuestamente contra la inversión privada. Entonces es bien dificultoso. Uno como realizador no solamente se enfrenta, digamos, a adversarios, sino también, en vez de que la policía te cuide, también sientes que están viniendo a querer censurarte, ¿no? O sea, es una censura directa, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese tipo de rodajes. Nosotros buscamos siempre como aliados a las ONGs, ¿no? ONGs de derechos humanos, ONGs ambientalistas, que tenemos como un protocolo, ¿no? Por ejemplo, estábamos en Espinar, no podíamos salir solos a comer, salíamos en grupo, salíamos con 2 personas que nos cuidaban. Tienes que tener como un protocolo de seguridad, ¿no? Básicamente. ¿Qué consideraciones tuviste en cuenta para definir el aspecto estético de tu documental? O sea, al tener esa naturaleza documental, me parece interesante. ¿Por qué elegiste esa fotografía? Para mí me pareció súper interesante poder contar, digamos, el hilo conductor que sea este fotógrafo. Este fotógrafo, que es un fotógrafo de la época, de los años 70, es que, por ejemplo, nos proporcionó gran parte de imágenes de los años 70, ¿no? De toda la izquierda, cuando la izquierda, digamos, tenía una fuerza increíble. Entonces, yo dije, bueno, a ver, tenemos demasiadas fotos y un documental solamente con fotos, enseñando puras fotos, es súper aburrido, ¿no? Entonces, ¿cómo le damos movimiento? Entonces empecé a pensar que él podría ser un personaje que me vaya enseñando cosas, ¿no? Desde revelado cuando Javier era bebé, ¿no? Revelado de fotos, y ahí ir mostrando fotografías, ¿no? Porque además formó parte de su trabajo, o sea, él hacía eso. Yo dije, bueno, voy a trabajar con Ernesto Jiménez, que vaya enseñando estas fotos, pero de ahí dije, no solamente son fotos, también hay material periodístico, ¿no? Por ejemplo, en todo el tema de Argentina, cuando son deportados, ¿no? Hay periódicos de la época, entonces dije, no, mejor que también muestre estos periódicos, ¿no? Que sea el hilo conductor del documental en sí, ¿no? Entonces creo que es un personaje que sí merecía, digamos, que le dé ese espacio, porque fue el fotógrafo de la época de toda la izquierda peruana, también perteneció al diario La Mauta, al semanario La Mauta, y creo que sí, la estética, digamos, no solamente logramos la estética, sino también logramos que sea el hilo conductor del documental, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Ya como para ir cerrando. Estamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todos.